buenos días. Buenos días. Yo soy Sonia Fuente Galvín, soy enfermera de reumatología de aquí del Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria y hoy les voy a hablar de la osteoporosis. Les voy a pedir que si tienen alguna pregunta que la dejen para el final de la charla y se responderán todas las preguntas. Bueno, en principio vamos a definir lo que es la osteoporosis. La osteoporosis la definimos como una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la masa ósea. Además, se ve que hay un deterioro de la arquitectura, de la microarquitectura del tejido óseo y esto hace que se incremente la fragilidad del hueso con el consecuente aumento del riesgo de tener una fractura. Les voy a poner una imagen, lo que sería un hueso normal, sin osteoporosis, y a la derecha tienen la imagen de lo que es un hueso con osteoporosis, como pueden ver cómo se va quedando cuando se va perdiendo esa masa ósea. El patrón de la pérdida de masa ósea, sabemos que el hueso se va formando, esa masa ósea se va formando con la edad, pues por varias circunstancias, ¿no? Por la genética, viene dada por la genética, el estilo de vida que uno lleve, el ejercicio físico y llega a un pico máximo de formación. La masa ósea máxima se da en torno a los 30 años y a partir de ahí empieza a descender, se empieza a perder, digamos, hueso, esa densidad. Las mujeres, sobre todo después de la menopausia, y hay un aumento del riesgo de fractura por esa baja densidad del hueso, por esa pérdida. ¿Cómo podemos medir la osteoporosis? Sabemos que, bueno, se puede medir la osteoporosis, se hace un examen de la densidad ósea con un densitómetro. El densitómetro utiliza una dosis de radiación muy pequeña, el paciente se coloca así como están viendo en la imagen y con esa radiación se producen imágenes del interior del cuerpo. Generalmente lo que miramos es la parte inferior de la columna, la zona de la columna lumbar y la zona de la cadera para medir esa pérdida de hueso. Esto sería la densidad mineral ósea, la definición de osteoporosis y osteopenia en función del test score, que es lo que se mide en esa densitometría que les decía antes, y la clasificación según la Organización Mundial de la Salud. Pues un hueso normal con una densidad normal sería hasta -1 de valor. Empezaríamos con osteopenia, digamos, con ese principio, ¿no?, que encamina a esa pérdida de hueso a partir de -1 hasta -2,5. Y cuando hay una densidad por debajo de -2,5 ya lo consideramos osteoporosis. Y osteoporosis grave si además además de esa densidad ósea tienes una fractura por fragilidad o más. La incidencia, la prevalencia de osteoporosis en España, se sabe que 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 3 mujeres mayores de 50 años en adelante, se sabe que va a sufrir una fractura por fragilidad en su vida. Es una enfermedad invisible porque, bueno, es una enfermedad que no duele, la osteoporosis no duele y solamente sabemos, cuando se hace el estudio, solamente sabemos que tenemos esa fragilidad del hueso cuando se hace el estudio que les explicaba antes de densitometría o cuando hay una fractura por fragilidad. Una fractura por fragilidad es un aviso que hay que tomar muy en serio, ya que predispone y bueno, incrementa el riesgo de sufrir fracturas en otras partes del cuerpo. La definición de caída por fragilidad, la caída por fragilidad es un suceso imprevisto, ¿no? Una caída es un suceso imprevisto que no es intencionado, que afecta a una persona que al final, bueno, pues cae al suelo desde cualquier nivel más bajo de donde se encontraba, estando de pie, sentado o incluso acostado. Nosotros lo que pretendemos, actuando sobre esta fragilidad, es prevenir la discapacidad de las personas y mantener el mayor grado de autonomía en cada persona, porque sabemos que después de una caída por fragilidad, pues hay personas que se quedan pues con otras secuelas. Esto es un problema muy común, es muy persistente y cada vez, debido al envejecimiento poblacional, se ve más, ¿no? Hay un elevado porcentaje de eventos adversos relacionados con las caídas. Hay graves consecuencias, como les decía, ¿no?, pues la física, como son las fracturas, lesiones incapacitantes, incluso hay fracturas que conllevan a la persona a tener un aumento de la mortalidad, ¿no? Además de que las personas se quedan con muchos miedos, pierden la inseguridad, ¿no? Y además hay una repercusión social y económica, ¿vale? Se sabe que el 70% de las muertes por accidente son en pacientes mayores de 75 años.
Hay factores de riesgo que son predictores de la osteoporosis, hay factores de riesgo que son modificables y hay factores de riesgo que no son modificables. Pues uno de los factores, les voy a explicar un poquito, ¿no? Los factores de riesgo que no son modificables pues sería la edad mayor de 65 años, el sexo femenino, las mujeres, por lo que le decía, ¿no? Después de la menopausia, sobre todo, por esos cambios hormonales, se va perdiendo esa densidad del hueso. También les hablaba de la genética, hay una predisposición y ahí se sabe que tener, a lo mejor, ¿no? Tener el antecedente de padre o madre con fractura de cadera predispone a que tengamos esa fractura también, esa osteoporosis. La raza, la caucásica y la asiática son los más afectados. Las enfermedades concomitantes, como sabemos la diabetes tipo 1, el hiperparatiroidismo, una mala absorción intestinal, artritis reumatoide, enfermedad renal y hepática, ya no solo por la enfermedad, sino por los tratamientos que se usan, ¿no? Para estas enfermedades. Y además también pues, pacientes que tengan problemas hormonales, como el hipogonadismo y la menopausia precoz. La menopausia precoz es antes de los 45 años. Eso predispone a tener esa baja densidad ósea, esa pérdida de hueso. Los factores de riesgo que sí son modificables, pues sabemos que tener una fractura previa predispone, ¿no? Es un predictor de que vaya a haber nuevas fracturas. Los hábitos tóxicos como el alcohol, el tabaco y el café, el peso. Se sabe que las personas que tienen un índice de masa corporal por debajo de 20 tienen mayor riesgo de tener una fractura por fragilidad. Una dieta inadecuada de ingesta de alimentos de calcio, vitamina D, también condiciona mucho la masa ósea y, como les decía, los tratamientos con corticoides, anticonvulsionantes, anticoagulantes, los inhibidores de la aromatasa que se usan, por ejemplo, durante 5 años en las pacientes, las mujeres que han tenido un cáncer de mama, y la deprivación androgénico, que también son tratamientos que se usan cuando hay pacientes que tienen cáncer de próstata en el hombre. Una exposición solar deficiente, esa vitamina D baja predispone a tener baja masa ósea, y el sedentarismo. Se sabe que el ejercicio físico ayuda a mantener la masa ósea. Pues como les decía antes, la osteoporosis es una enfermedad invisible porque no produce síntomas. Es una enfermedad invisible, no duele. El problema de esta enfermedad es la gravedad que conlleva las fracturas por fragilidad y las consecuencias, ¿no? Que conllevan. Pues se sabe que, bueno, tener un hueso roto, pues eso, vidas rotas, ¿no? Las fracturas más frecuentes que sabemos que se da cuando hay una fragilidad, cuando hay esa baja densidad ósea, son las fracturas de antebrazo, de muñeca, radio y cúbito, las fracturas que englobamos la cadera, el fémur, fracturas vertebrales y las fracturas de húmero. Se sabe que el 25% de los pacientes con osteoporosis que han sufrido una fractura de cadera mueren el primer año. Y tener otra de las otras fracturas, una fractura de antebrazo o de vértebra o de húmero, se sabe que en el primer año hay una predisposición a tener más fracturas. La fractura vertebral, que vemos con mayor frecuencia, es la fractura osteoporótica, pues eso, más frecuente. A veces puede pasar que sea de forma espontánea y casi siempre son por traumatismo de baja energía. A veces presentan mucho dolor las personas que tienen fracturas vertebrales, pero otras veces pasan desapercibidas porque son asintomáticas, no producen dolor. Además de que pueda producir dolor, se ve que los pacientes que tienen una fractura de vértebra van adaptando la postura, ¿no?, a ese dolor lumbar y produce una cifosis progresiva, y esto lleva a una pérdida de altura. Esto a nosotros como profesionales, cuando vemos que hay una pérdida importante de altura y el paciente está sin síntomas, pues nos puede llevar a pensar que pueda tener una fractura vertebral y que se le pueda hacer un estudio, ¿no?, de densitometría, lo que les decía, de densidad ósea. Otra de las fracturas más frecuentes, que además aquí en el hospital contamos con que vamos a verlas a planta durante el proceso de hospitalización, son las fracturas de cadera. La fractura de cadera la consideramos una de las fracturas más graves por todas las complicaciones que conlleva, por la incapacidad que produce en la persona y además por la mortalidad que ocurre tras la fractura. Sabemos que el 80% se produce tras una caída casual desde la propia altura de la persona, pero que otras veces lo que nos cuentan los pacientes que se fracturan la cadera es que
creen que se rompen y luego se caen, ¿no? Por esa fragilidad, son fracturas espontáneas. La frecuencia de la fractura de cadera aumenta sobre todo con la edad y en mujeres de más de 70 años. Afortunadamente hoy en día contamos con tratamiento para la osteoporosis. ¿Y cómo la tratamos? Pues hay tratamientos específicos, aparte de que siempre miramos en la historia del paciente, hablamos un poquito con el paciente de cómo es su alimentación, se suele suplementar con calcio y vitamina D y dependiendo de esa densidad ósea que hablábamos, ¿no? Hay tratamientos que disminuyen la destrucción del hueso y hay otros tratamientos que forman hueso, entonces siempre se busca el tratamiento que sea el más adecuado para la persona, para el paciente. Y bueno, por nuestra parte, ¿qué podemos hacer para mantener unos huesos saludables, sanos? Pues les voy a explicar un poquito lo que es las medidas generales que nosotros siempre explicamos para prevenir la osteoporosis. Sobre todo la dieta, la alimentación, tener una buena ingesta adecuada de alimentos ricos en calcio y vitamina D. Siempre preferimos que sea con la dieta, pero si es insuficiente se puede suplementar. Aconsejamos que se eviten el consumo de bebidas azucaradas, con mucha sal, sobre todo los alimentos procesados, y que haya un consumo adecuado de proteína. Se sabe que el buen consumo de proteína, ¿no? El consumo adecuado de proteína está directamente relacionado con ese mantenimiento de la densidad del hueso. Pues sabemos que donde mayor calcio hay y mayor cantidad disponible y que mejor se absorbe es en los lácteos. Entonces siempre les recomendamos pues eso, que sea el calcio de la alimentación pues un elemento fundamental, sobre todo en los lácteos, pero bueno, también hay otros alimentos que tienen mucha cantidad de calcio, como están viendo aquí en la imagen, ¿no? Todo eso, frutos secos, los pescados, algunos vegetales y bueno, el tofu, ¿no? Que hay mucha gente que toma tofu, pero bueno, siempre preferimos que sea pues a través de los lácteos, como les decía, y el aporte debe de ser entre unos 1000-1500 miligramos de calcio con la alimentación. La vitamina D también contribuye a la absorción del calcio y, bueno, sobre todo con el tema de la exposición solar, ¿vale? La exposición solar debe ser adecuada. Se recomienda al menos 20 minutos de exposición directa al sol. No hace falta que sea directamente en la cara, pero sí que si van a caminar, pues que se aproveche ese rato de la caminata del día, sin protección, ¿vale? Sobre todo sin protección, porque si al protegernos con las cremas pues no se absorbe la vitamina D. La vitamina D se absorbe a través de la piel. Tener una buena actividad física. A las personas mayores les recomendamos sobre todo ejercicios de equilibrio, pues tipo tai chi, mucha movilidad articular, que practiquen elasticidad, que hagan un fortalecimiento muscular, porque ese fortalecimiento muscular lo que va a hacer es sostener a ese esqueleto y prevenir que se caigan, sobre todo con la edad, ¿no? Que son más propensos a perder el equilibrio. Y lo que más recomendamos es caminar entre 30 y 1 hora de caminata diaria y ejercicios como bailar, bicicleta, yoga, tai chi, a cada uno pues lo que le guste, pero siempre que se haga ejercicio. Todo eso ayuda a la formación de hueso y si están en tratamiento también ayuda a que el tratamiento vaya mejor. Nosotros parte del tratamiento que proponemos para la osteoporosis cuando es necesario un tratamiento farmacológico es todo esto, pues tomar el sol, la actividad física y la alimentación. Aquí hay algunos ejemplos, les dejo unos cuantos ejemplos de ejercicios específicos que nosotros recomendamos para la osteoporosis, lo que les decía, sobre todo esos ejercicios de fortalecimiento de las piernas, de la cadera y de la espalda. Todo eso lo que hace es que fortalece la musculatura y sostiene el esqueleto y ayuda a las personas mayores a mantener el equilibrio. Y lo que nosotros siempre contraindicamos son estos tipos de ejercicios, pues eso, cuando hay osteoporosis hay que tener mucho cuidado con las fracturas vertebrales y no recomendamos pues estos ejercicios pues tipo torsión de columna, giros bruscos y cargar peso. Además recomendamos hábitos de vida saludables. Eso incluye evitar la ingesta de alcohol, sabemos que el alcohol afecta directamente al hueso, abandonar el hábito tabáquico si es fumador porque directamente también afecta a la pérdida del hueso. El café con moderación, más de 3 tazas al día no se recomienda porque también influye directamente sobre esa densidad del hueso y el control del peso.
es malo tanto por exceso como por defecto, ¿vale? Y como les decía, sobre todo la prevención de caídas. Sabemos que eso, bueno, hueso roto, vida rota, ¿no? Toda la incapacidad que conlleva, pues romperse un hueso. Sobre todo eso, prevenir caídas. ¿Y cómo las podemos prevenir? Pues corrigiendo problemas de visión. Si tienen las gafas siempre bien revisadas a la vista. Las personas mayores, encender las luces, por ejemplo, por la noche cuando se levantan. Y tener bien la vista revisada y sobre todo la audición, porque todo esto afecta al equilibrio. En pacientes mayores, revisar bien la medicación. Las pacientes, por la edad, cuando miras las recetas, están polimedicados y a lo mejor tienen varios fármacos iguales para lo mismo. Entonces hay que revisar esa medicación y ajustar el tratamiento y adecuarlo. Siempre recomendamos pues eso, que en casa se revise todo lo que se pueda uno tropezar, pues tener los cables bien recogidos, los pasillos despejados. Pues lo típico, pues si el nieto va y juega, pues que recoja los juguetes antes de marcharse, no dejar nada por medio. Cuidado con las mascotas también, que nos podemos tropezar con ellas. El uso de alfombras, recomendamos sobre todo a las personas mayores que las quiten o que las tengan bien fijadas al suelo para que no se puedan tropezar. Y cuidado con las superficies pulidas, ¿no? Esos suelos pulidos. Desaconsejamos que se camine con calcetines o media, porque eso hace que resbale. Y lo que sí recomendamos es el zapato cerrado, antideslizante y que tenga poco tacón para prevenir pues esas caídas. Y que si necesitan un dispositivo de ayuda, pues que lo usen, porque las mujeres sobre todo son como muy presumidas y no quieren llevar un bastón, pues porque se sienten ya como que son muy mayores, ¿no? Pero bueno, si es necesario, hay distintos tipos de dispositivos y es mejor llevarlo y que no lo tengamos que usar a que nos haga falta y no poder usarlo y que por culpa de eso se caiga, ¿no? Evitar subir a banquetas. Esto es muy típico porque les decimos también a las pacientes, sobre todo a las mujeres, que intenten quitar todo lo que tengan en alto para evitar subirse a banquetas, escalones, porque se pueden tropezar y caer o se les puede resbalar el pie de la banqueta y caerse. Así que nada de estar quitando cortinas para lavar, subiéndose en alto, pues todo eso, cuidado. Siempre subir y bajar agarrada del pasamano cuando vamos a subir y bajar las escaleras, pues que suban agarrada del pasamano o por lo menos que vayan por ese lado para que si se tropiezan por lo menos tengan donde agarrarse. Y lo que les decía antes, iluminar bien la casa, sobre todo cuando se levanta por la noche. ¿Vale? Es muy típico para no despertar al que está al lado durmiendo, para no despertar al que vive en casa, no encender las luces e ir al baño a oscuras. Hay luces que son... Recomendamos esas luces, por ejemplo, que se activan con el movimiento, ¿no? Que las pongan en los pasillos o puntos de luz para que puedan ver y no se caigan, porque es muy típico que cuando van al baño se caen por la noche. Tener adaptado también el baño, dispositivos de ayuda en el baño, pues para eso, pues para evitar tropezarse, resbalarse en la ducha. Es muy común también, pues hoy en día existen todo tipo de dispositivos que podemos colocar en el baño y así prevenir también las caídas. Y bueno, como conclusión, decirles que el envejecimiento poblacional pues cada vez es mayor. Las caídas y las fracturas por fragilidad son un problema de primer orden sanitario por el tema de la incapacidad que les decía antes que producen, ¿no? Por toda esa incapacidad que produce en la persona, esa dependencia, esos costos, ese coste sociosanitario, sobre todo las fracturas de cadera. Cada vez la población es mayor y es una causa importante bueno, pues eso, es un problema, ¿no? Que hay que ponerle orden primero. Lo más importante, adoptar esos hábitos de vida saludable que estábamos hablando para prevenir. Hay que dar a conocer la importancia de esta prevención de caídas en los pacientes, así como también a todo el entorno social, a la familia y a otros profesionales de la salud. Y el objetivo, pues eso, consiste en que mantengamos la autonomía, ¿no? Y sobre todo la independencia a medida que se va envejeciendo, que esas personas mayores envejezcan con calidad de vida. Y nada más. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues es el momento ahora.